En la sesión anterior pudimos notar que durante la época colonial, o sea, estamos hablando de los siglos XVI, XVII y buena parte del siglo XVIII, el acceso a la educación fue un privilegio de las clases elitistas, es decir, de la alcurnia. Mientras más sangre española corra por tus venas, tenías mayores oportunidades de educarte y por ende podías ocupar un mejor cargo en la sociedad. Hasta que es en la segunda mitad del siglo XVIII que aparece la Ilustración. ¿Y qué fue la Ilustración? Estemos atentos a la primera parte del video. El impacto de la Ilustración en la educación. La Ilustración fue un movimiento intelectual del siglo XVIII y esta tenía algunas ideas importantes. Una de las reformas que se buscaba era el talento, en lugar de la alcurnia o ascendencia, es decir, que la mejor manera para ser aceptado y ascender en la sociedad sea el talento o conocimiento antes del origen. También este movimiento intelectual recomendaba que la enseñanza de las primeras letras fuera una obligación del Estado. Se dieron cuenta que con la llegada de este movimiento cultural llamado la Ilustración, la mejor forma de ascender en la sociedad ya no era la alcurnia, sino el talento, o sea, la capacidad intelectual de las personas. Sigamos atentos para ver cómo, con el transcurso del tiempo, van cambiando las condiciones para acceder a la educación. Explicamos los cambios y permanencias en el acceso a la educación. Primero leeremos algunas fuentes de información como esta fuente 1 titulada Las bases sociales, culturales e históricas de la República del Perú. Aquí principalmente se menciona que en la Constitución del año 1823, en su artículo 181, se declaró que la instrucción era una necesidad común y que la República se debía igualmente a todos los individuos. Se dispuso la creación de universidades en las capitales de departamento y escuelas de instrucción en poblaciones más pequeñas, pero lamentablemente esto no fue posible debido a la ausencia de recursos, de elementos humanos y materiales de trabajo. En ese mismo año, el 23 de febrero, se obligó a los conventos a abrir escuelas gratuitas de primeras letras. Sin embargo, muy pocos fueron los conventos que cumplieron con esta orden. Posteriormente, en el año 1826, con el propósito de divulgar la educación primaria, se dispuso organizar 2 escuelas lancasterianas normales en Lima, una para varones y otra para mujeres. Planteles de idéntico tipo debían establecerse en las capitales de cada departamento. Y es importante también recordar que estas directivas se cumplieron en parte. Sobre esta fuente es importante identificar primero el autor, que lo encontramos en la parte inferior. Es Basadre Jorge. Publicó este texto en el año 1961 titulado Historia de la República del Perú. Esto que hemos leído solamente corresponde a las páginas 192 y 193. Podríamos responder también el tema de este texto, tomando en cuenta siempre las palabras clave. En esta ocasión vemos que se repiten las fechas y los términos de instrucción, educación primaria o semejante a escuela. Por lo tanto, podríamos decir que este texto trata acerca de la escuela primaria durante los primeros años de la República, ya que estamos hablando de los años 1823 a 1826, los primeros 5 años después de la independencia. Tomando en cuenta que se mencionan varias disposiciones que no fueron llevadas a cabo en su totalidad, podríamos decir que la idea principal es que durante los primeros años de la República se establecieron disposiciones para implementar la escuela primaria, pero algunas no se cumplieron.